En primer lugar, permítame felicitar a este exitoso evento de estudiantes que convoca a lo mejor de la juventud universitaria para debatir y exponer temas de actualidad. Yo les traigo un tema que es de la coyuntura, es el tema de mi especialidad, que son las reformas constitucionales y las reformas legales. El Perú en su sistema electoral ha evolucionado a través de 4 grandes hitos en el siglo XX. El primer hito es en 1931, cuando se constituye el Jurado Nacional de Elecciones y se establece el conteo en mesa, se establecen las actas electorales y eso da predictibilidad a los procesos que carecían de estos elementos de garantía electoral en nuestras elecciones. En 1963 se hizo una nueva reforma electoral donde se incorporó el documento de identidad electoral que era conocido como la libreta electoral de 3 cuerpos y se establecieron un conjunto de innovaciones para garantizar y evitar la transhumancia electoral o lo que se conoce como el golondrinaje, y es por eso que se estableció la tinta indeleble, ¿no? Que ustedes seguramente no han reconocido. Y un tercer momento de estas reformas es cuando se establece la Constitución vigente de 1993 y conforma un sistema tríptico electoral: el jurado como cúspide en materia jurisdiccional, la OMP en la organización electoral y la RENIEC para la identidad ciudadana. Y el día de hoy nos encontramos en el año 2019, ya en el siglo XX, con el intento de hacer una gran reforma electoral. Desde el Jurado Nacional de Elecciones señalamos que las reformas exitosas en el Perú han sido aquellas que se han hecho de manera integral, razón por la cual el jurado proponía que lo conveniente para el Perú era establecer un código electoral, como existe en México, como existe en Costa Rica, como existe en Brasil. Razón por la cual las normas que se han dado desde 1931 se integren en un único código. El día de hoy, para las elecciones del 26 de enero del próximo año, existen no menos de 40 normas electorales, 40 normas dispersas que se han dado en diferentes épocas para diferentes procesos y en diferentes circunstancias políticas, razón por la cual la propuesta nuestra era que el Perú establezca un código electoral. Esa idea, como todos ustedes saben, ha quedado postergada y se han emprendido reformas dispersas y no conexas en 3 ámbitos. En el ámbito constitucional se han reformado hasta 3 artículos de connotación electoral y unas reformas de naturaleza legislativa, y también en este momento hay reformas de naturaleza reglamentarias para el proceso electoral. Esto es lo que quiero muy rápidamente poder analizar con ustedes. Las reformas constitucionales que fueron aprobadas vía referéndum tenían 4 ámbitos de actuación. La primera era sobre, y quizá de nuestro punto de vista la más importante, era el retorno a la bicameralidad. La mayoría de los peruanos no estuvieron de acuerdo con ese retorno a la bicameralidad y nos hemos mantenido en un sistema unicameral, con las dificultades legislativas que todos conocemos. Una segunda reforma es que el financiamiento a los procesos electorales debe ser de manera indirecta y asumido por el Estado. Esto quiere decir que la publicidad que se establezca en los canales de televisión o la publicidad en la radio tiene que ser regulada por el sistema electoral y financiado con el tesoro público. Y eso ojalá que pueda evitar
que exista infiltración de dinero ilegal en las campañas electorales, como se ha reconocido públicamente a lo largo de nuestra historia. Y la otra reforma que nace del referéndum es aquella que establece la Junta Nacional de Justicia en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura. Y la cuarta reforma, que quiero explicarla brevemente, es la reforma del artículo 90 de la Constitución, que establecía históricamente en el Perú, con la Constitución del 33 y la Constitución del 79, incluyendo la Constitución del 93, que los congresistas podían reelegirse. El referéndum planteó el tema de la no reelección de congresistas y los ciudadanos votaron mayoritariamente porque no exista una reelección. Esta votación ha sido traducida en la Constitución, en el artículo 90A, que yo quiero explicarlo muy rápidamente. Está el 90. Y entonces, esto es un tema de actualidad y yo les pido atención, porque acá hay un debate superficial. Los medios de comunicación dicen: el Jurado Nacional de Elecciones permitió la reelección de congresistas. El Jurado Nacional de Elecciones ha autorizado la participación de los miembros del Congreso disuelto. Yo digo, falso. Nosotros no hemos autorizado nada. Porque si nosotros autorizamos, eso quiere decir que el ente electoral en este tema tiene discrecionalidad, libertad para decidir quién participa y quién no participa. Y eso no puede hacerlo el Jurado Nacional de Elecciones. Porque el Jurado Nacional de Elecciones tiene reglas preestablecidas que se aplican, independiente de lo que piensen los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Es por eso que me remito al artículo 90. Si alguno de ustedes tiene su Constitución, puede revisar. El artículo 90 tiene dos partes: artículo 90 y artículo 90A, que es la reforma de la Constitución. ¿Y qué dice el artículo 90? El artículo 90 establece que el periodo legislativo es de 5 años. Ya habla de periodo legislativo. Es por eso que les digo, atención, subrayen, jóvenes, futuros abogados, para que no se dejen manipular. El artículo 90 taxativamente señala que un periodo legislativo dura 5 años. Es por eso que del año 2011 al 2016 hubo un periodo legislativo ordinario completo. Cuando se plantea el referéndum y esta reforma, la reforma que se introduce es para aplicarla en el año 21. Eso es lo que se llama la exégesis de la reforma. ¿Para qué se hizo? ¿Se hizo para las elecciones del 20 de enero? No. En la cabeza del legislador no estaba prevista estas elecciones, que son elecciones extraordinarias. Estaba prevista la legislación a ser aplicada el año 21. Es por eso que el artículo 90A, revisen, y me refutan en este momento, me dicen: no, profesor, no dice eso. El artículo 90A señala que la renovación del Congreso en caso de disolución se hace para completar el periodo legislativo, no para un nuevo periodo legislativo, sino para completar el periodo legislativo. Y las elecciones, revisen el decreto de convocatoria de elecciones, señala que las elecciones se convocan para completar el periodo legislativo. La pregunta es:
Entonces, ¿dónde está la prohibición para que los congresistas del Parlamento disuelto vuelvan a postular? La prohibición está en el propio texto constitucional, que prohíbe la postulación para el nuevo periodo legislativo. ¿Y cuándo empieza el nuevo periodo legislativo? El 28 de julio del 2021. Y entonces el texto, no un miembro del Jurado Nacional de Elecciones, no el Jurado Nacional de Elecciones, sino el texto establece prohibición expresa para el 21. Pero no nos gustan los congresistas. Los juicios de valor no corresponden al orden jurídico positivo, y menos al orden constitucional o electoral, porque nosotros actuamos con la norma. Y entonces eso ha creado polémica. Ha dicho, el jurado ha permitido. No, señor, el jurado no ha permitido. El jurado ha aplicado la Constitución. Yo enseño derecho constitucional. Yo me avergonzaría ir a una clase y decir, ¿sabes por qué la gente no quiere que vayan los congresistas? Y por esa razón yo también he votado por eso. Me avergonzaría, porque yo no puedo votar en función del humor, de la creencia, del parecer, si no voto en función de lo que dice la Constitución reformada. Y si leen ustedes la Constitución reformada, el artículo 90 y el artículo 90A, van a encontrar una relación. Y si leen el decreto supremo de convocatoria a las elecciones extraordinarias, en ningún momento el decreto supremo habla de nuevo periodo legislativo. El decreto habla textualmente de completar el periodo legislativo. Entonces hay dos categorías que hay que diferenciar: el periodo legislativo y la complementación del periodo legislativo. Esas son las dos categorías que están en la Constitución, y el Jurado Nacional de Elecciones lo que ha hecho es aplicar esta norma. Si me gusta o no me gusta es otro debate que podemos darlo en la cafetería, pero el debate jurídico, el debate normativo, se hace sobre el texto constitucional. Y es por eso que puse en la introducción, dije, un análisis exegético: cuándo nace la norma, cuál es el origen de la norma, cuál es la razón de la norma, cuál es el porqué de la norma. Y la norma nace mucho antes que en la cabeza de algún actor político existiese la voluntad de disolver el Congreso, antes de su culminación. Y si vamos al análisis puramente gramatical o semántico de la norma, también el análisis gramatical, literal y semántico no le da discrecionalidad al jurado. No es que el jurado permite o no permite. No, señor. El jurado se somete a la Constitución. Y la Constitución no dice en ningún extremo, no dice que aquellos que no han completado el periodo legislativo están impedidos de postular. Entonces, esto da para una tesis. Esto da para un debate académico interesante después de las elecciones. Pero a su vez han ocurrido reformas de naturaleza legislativa. O sea, acabamos de hablar resumidamente de las reformas constitucionales, pero a su vez el Congreso hizo reformas legislativas. Hay una reforma que es importantísima: la ley 3682, la denominada ley de intangibilidad legislativa en materia electoral. Esta ley es muy importante. El Perú carecía de esta ley. ¿Por qué? Porque existe un periodo de convocatoria electoral que se hace 365 días antes de las elecciones. Y el Perú tenía una mala tradición. En esos 365 días antes de las elecciones, el Poder Legislativo daba normas.
que cambiaban las reglas del proceso electoral. Y eso trajo dificultades en las elecciones del 2006 con la exclusión de candidatos que se les aplicó normas en plena campaña electoral. Yo no te puedo cambiar las normas en plena campaña electoral. Eso es atropellar el proceso electoral. Y es por eso que se estableció la norma de intangibilidad en materia electoral. Durante el año previo no puedes dar normas de rango legislativo para un proceso electoral. Y eso es lo que va a ocurrir en este proceso electoral. Se dieron normas interesantes, normas progresivas, normas importantes, pero que tienen un presupuesto. El presupuesto es cuándo se dieron esas normas. Y esas normas se han dado precisamente en este interregno del proceso electoral. Voy a enumerar estas normas. La ley 3995, que modifica el sistema de inscripción de partidos políticos. La inscripción de partidos políticos antes requería no menos de 750.000 firmas de adherentes para inscribir un partido político. 750.000 firmas. Eso quiere decir que cada partido, si quería participar en los procesos electorales, tenía cuanto menos que recolectar 4 millones de firmas. Porque por cada 4 firmas que se recolectan, esas son las estadísticas de RENIEC, por cada 4 firmas que se recolectan, por lo general 3 están mal hechas y una sola es válida. Y entonces la cantidad de firmas que se tenían que recolectar era astronómica. La legislación reformista ha establecido que a partir de esta ley se pueden inscribir con 24.000 firmas, con un solo cambio. Ya no son adherentes, ahora son afiliados. Entonces, el día de hoy, a partir de esta norma, los partidos políticos en el Perú se pueden inscribir no con 750.000 adherentes o firmas, sino con 24.000 firmas, pero la naturaleza de la ciudadanía cambia. Tiene que ser necesariamente afiliado al partido político. Entonces hay un cambio. Creo que es correcto para la participación de nuevas organizaciones políticas. Esto es un cambio que no podríamos aplicarlo para este proceso electoral. Un segundo cambio interesantísimo es el cambio de la ley 3996. La ley 3996 establece la cuota y la alternancia. Nosotros, como Jurado Nacional de Elecciones, hemos propugnado el tema de la paridad, no la cuota. Es diferente cuota y paridad, es diferente. La cuota puede ser 15%, 20%, 30%. La cuota legislativamente ha subido al 40%. Nosotros planteábamos la paridad, no la cuota, la paridad. Y la alternancia. Es más, planteábamos el redondeo como tercer requisito. ¿Qué es el redondeo? Por lo general, los cuerpos, los colegiados del sistema electoral, del sistema municipal, es, por ejemplo, un alcalde y 5 regidores, un alcalde y 9 regidores, un alcalde y 15 regidores, de acuerdo a su demografía electoral. El número siempre es impar. Y entonces nosotros planteábamos que el número impar, con el redondeo, sea a favor de la mujer, para promover la participación de la mujer, ¿no? Tema de debate, pero tema que se usa en Costa Rica y se usaba en Bolivia, ¿no? El redondeo a favor de la mujer. Pero aquí viene la pregunta, ¿y esto se puede aplicar en este proceso electoral? No. No podemos exigir el cumplimiento de esta norma, que es importante,
que beneficia la participación de la mujer, porque precisamente estas normas fueron promulgadas el 21 de agosto de este año, razón por la cual estamos en esta fase donde no podemos aplicar o exigirle a los partidos el cumplimiento de estas normas. La otra ley importante es la 3997, que establece sanciones para el dinero ilegal que pueda penetrar a las organizaciones políticas. Esta ley es severa, esta ley es drástica, porque establece sanciones a la organización política, a sus directivos, a sus tesoreros, incluso se corre el peligro de que la organización política pueda eventualmente ser suspendida de su participación política en aplicación de esta norma. Y una cuarta norma es la ley de elecciones primarias, que es la ley 3998. Si hay algún defecto que tienen los partidos políticos, es precisamente que carecen de institucionalidad, de democracia interna, y hacer que los militantes de un partido puedan escoger y seleccionar a sus candidatos. Es por eso que se ha establecido dos niveles de participación de la militancia interna en esta legislación. Uno, las elecciones internas para seleccionar a sus candidatos. Y un segundo momento, elecciones primarias para que los afiliados escojan a los candidatos. O sea, dos momentos, internas y primarias. Esto es lo novedoso de esta legislación, internas y primarias. En las internas hay una preselección que lo hace el partido político a través del cumplimiento de sus reglamentos electorales. Internos. Seleccionados estos candidatos, pasan a las elecciones primarias. Y en las elecciones primarias, que podrían ser abiertas o cerradas, abiertas cuando toda la población puede participar y cerradas cuando solamente los afiliados participan, podría darse estas condiciones. En el caso del Perú, esta legislación, como ustedes saben, no se puede aplicar, justamente por esta intangibilidad electoral que se ha previsto. Más aún, nosotros preveíamos que un proceso electoral requiere 365 días para poder cumplir con todas estas etapas. Este proceso electoral se está haciendo en 118 días. En este momento estamos ya en el día 70. No estamos en cuenta regresiva para el proceso electoral. Es un tiempo sumamente corto para hacer un proceso extraordinario, razón por la cual los partidos, la única parte que han hecho y el día lunes inscriben candidatos es la selección interna. Y acá hay otro tema. El tema es que mucho se criticó la legislación electoral del año 2016, porque era una legislación inconexa, que tenía vacíos, que tenía contradicciones. Y creo que la crítica era correcta. La pregunta es, ¿y con qué legislación se está haciendo este proceso electoral? El proceso electoral se está haciendo con esa legislación que ha sido tan criticada. ¿Por qué? Porque no se puede aplicar esta legislación reformista por la norma de intangibilidad electoral. Y entonces nos encontramos ante el buen deseo de la opinión pública, y nosotros hemos tenido a los grupos feministas que nos han dicho: apliquen
la ley de cuotas del 40%. Y la respuesta del sistema ha sido: pero yo puedo aplicar esta legislación si es que los partidos han actualizado sus estatutos electorales. Y ningún partido político había actualizado sus estatutos electorales, porque el proceso electoral no solamente causó sorpresa, sino encontró totalmente desprevenidos a los 24 partidos inscritos en el ROC. Y entonces no podemos pedirle al partido político algo más que vaya contra la normatividad electoral. Y entonces, jóvenes, esto es muy interesante. Yo los invito, en cada una de sus regiones, en cada una de sus universidades, que sigan el proceso electoral, que fiscalicen el proceso electoral, que controlen el proceso electoral, pero lo fiscalicen con la ley en la mano, porque de lo contrario vamos a atropellar el principio de legalidad, y lo que no se puede hacer en un proceso electoral es atropellar el principio de legalidad. No me gusta Juan Pérez, está bien, pues, a mí tampoco, pero lo que sí es irrenunciable es la legislación. Tenemos que aplicar la legislación vigente, y por lo tanto todos hagamos un seguimiento, una fiscalización y un control sobre el proceso electoral en función de la legalidad. Si nos apartamos de la legalidad, tienen derecho a tirar los piedras, pero bajo ninguna piedra, en mi caso personal, voy a alejarme de la legalidad constitucional y la normatividad legislativa para este proceso electoral. Es por eso que he señalado cuáles son las atingencias de este proceso. El día lunes llegan las misiones internacionales, llegan de Costa Rica, de México, a supervisar el proceso electoral. Y un vedor, aquel que viene de afuera, que no conoce a ningún congresista, que no conoce las controversias internas del Perú, lo único que nos exige es que cumplamos con la legalidad. A él no le interesa quién es Juan Pérez, no. A él lo que ve es si el Jurado Nacional de Elecciones está cumpliendo con la legalidad. Y a eso nos vamos a someter. Razón por la cual yo los invito, el día lunes es un día interesante, porque el día lunes se cierran listas electorales. Es el último día donde los partidos políticos que han hecho sus elecciones internas van a darnos sus listas de candidatos que pueden comprender invitados y afiliados. Y después de esa fase viene una fase muy interesante, que es la fase de impugnación o tachas a los candidatos. Y entonces la tacha nuevamente tiene que estar basada en la legalidad, no en los deseos, no en lo que yo creo, no en lo que dice el periódico, porque ahora también partimos de esa lógica. Dice el periódico, ¿está bien? ¿Está bien? El periódico opina también, pero no podemos basarnos simplemente en una opinión, tenemos que basarnos en la legalidad. Y yo los invito a que sigan el proceso electoral, participen como voluntarios en el proceso electoral, en la OCDE, inscríbanse, participen como veedores. Creo que es el mejor aprendizaje de derecho constitucional, de derecho electoral, poder participar en un proceso electoral y ver todo el procedimiento complejo que tiene un proceso electoral, y así, de esa manera, poder afirmar el modelo institucional y democrático que ha establecido el Perú. ¿Cuál es, en resumen, cuál es la conclusión que les traigo a este magno evento? Sin duda, después del 26 de enero, tenemos que establecer criterios para una reforma electoral integral. Nosotros seguimos proponiendo que lo que hay que dar es un código electoral en el Perú, único, sistemático, concordado, integrado, y no la legislación dispersa que existe en este momento, que crea las controversias. Porque esta legislación ha sido construida
en no menos de 60 años. Y lo que se consideraba posible en el año 1963 ya no es posible el día de hoy. Por ejemplo, en el Perú, ¿por qué se demoran tanto los resultados electorales? Eso es una pregunta. ¿Por qué se demoran tanto los resultados electorales? Por la legislación. La legislación electoral señala que las actas del exterior tienen que llegar físicamente a la OMPE. Físicamente. Entonces eso se puede demorar 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas. Es por eso que el resultado final se demora una eternidad. Colombia ha establecido que el resultado electoral, el funcionario electoral la puede transmitir por 3 vías: por la vía física, el acta; por la vía electrónica, un WhatsApp; y por la vía telefónica, donde da los resultados, y eso va a la central. De tal manera que el resultado en Colombia, yo he estado en las recientes elecciones en Colombia, son a las 4 de la tarde, y a las 5 de la tarde, resultado oficial al 70% está dando Colombia, sin necesidad de que ninguna encuestadora privada dé resultados. Esa legislación no tiene el Perú. Esa legislación tan básica carece el Perú. Entonces estamos en el siglo XXI. Era atendible y justificable en el año 63 el acta física, correcto, en el año 63. En el 2020, en estas elecciones, vamos a tener que esperar que llegue la última acta de Japón, que se demora, en el mejor de los casos, 7 semanas. Entonces ahí viene la desfase. La desfase está en una normatividad dispersa, compleja, engorrosa, que no se ha actualizado, no se ha concordado y no se ha compatibilizado. Razón por la cual yo espero, jóvenes, que este evento tan importante logre tomar nota y hacer las recomendaciones pertinentes para que se cumpla lo que dice el artículo 30 de la Constitución, en el propósito que los electores ejerzan su voluntad cívica y el 26 de enero cada voto cuente sagradamente para formar la voluntad general de todos los peruanos, y que el sistema electoral solo traduzca eso. El sistema electoral tiene que cumplir con sus propósitos de imparcialidad, de neutralidad y de autonomía en relación a la aplicación de este tipo de normas. Yo les agradezco su atención y espero que todas estas charlas que se han dado el día de hoy, charlas magistrales de los diferentes colegas, expositores, sean un elemento más para la formación integral que requiere cada uno de ustedes. Muy amables por su atención, éxitos y que viva Trujillo.